Y eyaculación es básicamente cuando el semen sale expulsado a través de la uretra hacia el exterior. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Lo que ocurre es que se cierra el esfínter interno de la uretra. Imaginémonos que aquí está el cuello vesical, que lo digamos acá, el esfínter que está por acá, se cierra como parte digamos, ese esfínter se cierra y se mantiene cerrado desde que se da la fase de polución, porque recuerden que eso es una respuesta simpática, que la respuesta simpática se da como altura de L1 y L2. Entonces se cierra ese esfínter. Después va a haber una contracción del músculo liso de la uretra y eso va a ser una respuesta parasimpática, que va a ser de los nervios S2, S3 y S4, y después va a haber una respuesta somática, que es por la contracción de los músculos bulboesponjosos a través de los nervios pudentos de S2, S3 y S4. Entonces, voy a ponerlo aquí. Entonces, para que lo veamos así, la eyaculación se da por tres mecanismos. Digamos, un mecanismo simpático, que es el que cierra el esfínter interno de la uretra, un mecanismo parasimpático, que es el que va a generar contracción del músculo uretral, y una respuesta que es somática, que no es autonómica, porque acuérdense, autonómico es simpático, parasimpático, y la contracción de los músculos bulboesponjosos por medio de los nervios pudendos S2, S3 y S4, esto es una respuesta somática. No se lo puse aquí, deberíamos de agregarlo, pero es una respuesta somática. Entonces, la eyaculación se produce por respuesta simpática, parasimpática y somática. Simpática, cerrando el esfínter interno de la uretra; parasimpática, contracción del músculo uretral; y somática, mediante la contracción voluntaria de los músculos bulboesponjosos. ¿Eso les quedó claro? Sí, doctor. Creo que es la forma más sencilla que encontré para explicar lo que es la eyaculación. Aquí podríamos ver el video resumen, pero lo vamos a dejar para el final. Vamos a seguir ahora con bueno, aquí vemos básicamente todos los nervios del periné, los que hemos estado hablando, ¿verdad? Aquí vemos donde viene el nervio pudendo, donde viene el nervio rectal inferior, donde vienen los nervios perineales superficiales, de los cuales vienen los nervios escrotales posteriores o los nervios labiales posteriores, después el nervio dorsal del pene. Básicamente eso es lo que estábamos hablando ahora. Entonces vamos a hablar de los genitales externos femeninos. Entonces, vamos a hablar de lo que es el clítoris. Esto que está acá es el equivalente al glande en el pene. Vamos a tener el capuchón del clítoris. Vamos a tener lo que son los labios mayores. Y más internamente vamos a tener lo que son los labios menores. Ojo, que en el MUR les dicen labios pudendos mayores, que son los que cierran la hendidura pudenda, y los labios pudendos menores, que son los que cierran el vestíbulo de la vagina. También vamos a tener los bulbos del vestíbulo, vamos a tener las glándulas vestibulares mayores y menores, que vamos a ver si las vemos por aquí. Aquí están, las glándulas vestibulares. Y recordar que todo lo anterior, como lo dijimos en el resumen, se conoce como vulva. Entonces, de manera perezosa utilizo el término vulva para referirme a todas las estructuras anteriores que ya ustedes vieron. Y la función de la vulva es básicamente la siguiente: actuar como tejido sensitivo y eréctil en las relaciones sexuales, dirigir el flujo de la orina y evitar que entre material extraño en lo que es la zona urogenital. Aquí tenemos como se ve los genitales externos femeninos en posición de litotomía, y cuando utilizamos un espéculo y lo que hacemos es abrir la cavidad vaginal,
es ese tubo muscular que comunica los genitales externos con el cuello uterino, y aquí vemos dónde está el cuello uterino y el orificio cervical externo. Esto es lo que uno busca cuando uno está haciendo un frotis cervicouterino o un Papa Nicolau. Entonces, aquí lo vamos a ver básicamente. Ya lo habíamos mencionado, pero vamos a hablar sobre la inervación de la vulva. Esta imagen del MUR es lo más bonito porque aquí nos queda visualmente cómo se inerva. Bueno, entonces tenemos que la cara anterior de la vulva, o sea, lo que serían el monte del pubis y los labios y la parte anterior de los labios va a estar inervados por los nervios labiales anteriores, que recuerden que vienen del nervio ilio inguinal, estos de acá y estos de acá. Y eso es una. La cara posterior de la región va a estar inervados por nervios que vienen del plexo sacro, que son la rama perineal, que vienen acá, ¿sabes? La rama perineal del nervio cutáneo femoral posterior, lateralmente, y del nervio pudendo a nivel central, que de nuevo recuerden que el nervio pudendo va a dar las ramas rectales inferiores, va a dar las ramas perineales, superficiales y profundas, y al final va a dar la rama dorsal del clítoris. Los ramos superficiales y profundos son los que nos van a inervar. Los ramos superficiales y profundos del nervio, de la rama perineal, del nervio pudendo, son los que nos van a inervar el orificio vaginal y todos los músculos superficiales del perineo. Y aquí lo vemos, ¿verdad? De nuevo, el nervio pudendo, donde viene el nervio rectal inferior, aquí en el nervio perineal, superficial, que va aquí a dar lo que es la rama labial posterior, y después el que se va al dorsal del clítoris. Lo que ustedes lo pueden ver es que en este dibujo lo más bonito viene ejemplificado de forma bilateral. De nuevo, aquí más imágenes en donde vemos lo mismo, ¿verdad? Es importante mencionar que el nervio rectal inferior no solo va a dar inervación al recto, sino a lo que es un área de piel que se encuentra alrededor del ano, y el nervio, lo que es la rama perineal del nervio cutáneo femoral posterior, nos va a inervar esta parte lateral del periné y parte medial del músculo. Esto es importante. De nuevo, aquí les dejo más imágenes en donde vemos lo mismo, ¿verdad? Donde seguimos viendo las mismas ramas, donde viene el nervio pudendo. Y esto nosotros de una vez lo que hacemos es aprovechamos, porque con estos, bueno, vamos a hablar primero del clítoris y ahorita vamos a hablar de lo que es lo que es el nervio pudendo. Entonces vamos a hablar del clítoris. Es básicamente una estructura que lo que tiene son gran cantidad de terminales nerviosas, aproximadamente una proporción de 10:1 con respecto al promedio del cuerpo. Tiene gran cantidad de terminales nerviosas. Entonces, tanto en los bulbos vestibulares y los cuerpos eréctiles del clítoris van a recibir fibras parasimpáticas que vienen de los nervios cavernosos del plexo uterogenital. Bueno, a ver si lo podemos ver. Creo que no le puse señal. No está el puro final. Bueno, la cuestión es, en el clítoris, al igual que en el pene, lo que ocurre es que cuando tenemos una estimulación parasimpática, lo que va a hacer es que va a haber erección del clítoris, va a haber aumento de volumen en el mismo, va a haber aumento en la secreción vaginal y todo lo que es en el vestíbulo
de la vagina o a nivel de genitales externos, todo eso se va a aumentar de el grosor y va a ser tejido eréctil y sensible. Esto en el momento de la relación sexual. Y aquí los vemos, ¿verdad? Lo que es el clítoris. Y aquí vemos donde están todas sus partes, ¿verdad? Desde el ángulo, el cuerpo y el glande. Y aquí están los dos pilares del clítoris. Y vean exactamente en dónde se ubica, justo anterior a la sínfisis del pubis. Y aquí tenemos una comparación para que vean que es muy similar lo que es el pene en el hombre y el clítoris en la mujer. Aquí ustedes los ven, básicamente, en donde vienen las mismas estructuras, básicamente, los isquiocavernosos a nivel lateral, cómo se unen, y aquí forman el clítoris, y aquí cómo se unen y forman el glande. Y aquí viene el cuerpo esponjoso, que aquí en la mujer no está tan definido como tal, pero sí tiene a nivel, digamos, como la raíz de los genitales. Entonces, vamos a lo que es el nervio pudendo. De nuevo, ya lo mencionamos. Es importante recordar lo que es la espina isquiática, el ligamento sacroespinoso, el foramen ciático mayor y el foramen ciático menor. Entonces, el nervio pudendo, recuerden, se origina de S2, S3 y S4, sale por el foramen ciático mayor, ingresa por el foramen ciático menor, empieza a dar sus ramas, se mete al canal pudendo y termina dando un nervio que es dorsal del pene o del clítoris, dando también sus ramas, que ya las mencionamos varias veces, la rectal inferior y las perineales, tanto superficiales como profundas. Aquí lo vemos de nuevo. En otra imagen, que yo lo que les había dicho al puro principio era que teníamos una imagen en donde yo les decía que el nervio pudendo salía cerca de donde se origina el nervio ciático, pero también de donde se origina el músculo coccígeo y el músculo piriforme. De hecho, véanlo por donde sale él, entre el músculo coccígeo y el músculo piriforme, y después regresa. Aquí lo vemos de nuevo, de dónde viene, S2, S3, S4, y este es el nervio pudendo. Igual, lo mismo, pero con varias imágenes por aquello para que nos quede un poquito más claro. Esto era lo que les iba a explicar con respecto al clítoris. Vamos a ver si vamos por acá. Okay. Entonces, hagamos un paréntesis muy breve. El clítoris recibe también lo que es inervación parasimpática de este plexo que está aquí, que es el plexo hipogástrico inferior. Entonces, hay ramas de este plexo que llevan inervación parasimpática al clítoris. En la imagen anterior, se me olvidó correr esta diapositiva, pero esto es importante que lo tomen en cuenta para que sepan que al igual que con el pene, la inervación es un poquito, es como mixta, y a pesar de que yo les diga que tal estructura le genera inervación simpática, no es del 100% simpática, y si el otro es parasimpático, no es 100% parasimpático, y que el componente somático también tiene influencia simpática y parasimpática. ¿Cómo se sabe eso? Bueno, en experimentos que se han hecho en ratones y en ciertos estudios con electrofisiología también. Entonces, lo vamos a ver acá. ¿Cuál es la forma más sencilla de llegar y hacer un bloqueo de nervio? El bloqueo de nervio lo que hace es, colocamos una sustancia anestésica que lo que hace es disminuir la transmisión nerviosa de dicho nervio.